Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión especial de TV Mar Chiquita. Hoy recordaremos un hecho relevante para la historia de nuestro país, para la historia de la Argentina. En este caso repasaremos lo que sucedió hace 38 años, el 16 de septiembre de 1976 exactamente, y vamos a compartir un especial con entrevistas y además le contaremos qué fue lo que sucedió en lo denominado la Noche de los Lápices. Te doy Dios, ¿quieres más? Sobre hechos tan nefastos que sucedieron en la Argentina y que nuestra memoria tiene que estar viva constantemente. Vamos a comentar precisamente lo ocurrido el 16 de septiembre de 1976. Por supuesto, no fue un hecho aislado, fue un hecho en un contexto nefasto, en un contexto de un proceso militar surgido de un golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de ese mismo año, donde se interrumpe nuestra constitucionalidad y donde un grupo de mesiánicos, creyendo que iban a solucionar la situación reinante, tomaron por la fuerza el poder. Estos hechos que hoy recordamos del 16 de septiembre ya fueron conocidos mucho tiempo después, fueron conocidos a raíz del juicio a la Junta Militar que se efectuara en el gobierno democrático de Raúl Alfonsín en el año 1985, donde comenzó uno de los sobrevivientes, de los 10 sobrevivientes de este hecho de la Noche de los Lápices, a comentar su secuestro y su periodo de tortura en las cárceles clandestinas. Pablo Díaz, que junto con 9 militantes más, fueron secuestrados la noche del 16 de septiembre y pasaron por diversos lugares de detención, pasaron por el Pozo de Quilmes, por el Pozo de Arana, por el Pozo de Avellaneda, por la cárcel tercera, octava, novena de La Plata, y en cada uno de esos lugares clandestinos sufrieron los vejámenes y las torturas más atroces de las que se pueden imaginar, practicadas a cualquier joven, por supuesto, practicado a cualquier ser humano, pero en jóvenes que hasta ese momento militaban políticamente, pero con una ideología social, una ideología humana. No consideraban nunca se les pasó por la cabeza que pudiera ocurrir en la República Argentina hechos de tal atrocidad. Estos jóvenes pertenecían a la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata. Muchos de ellos estudiaban en las escuelas de artes y por esta razón fueron apodados con la denominación de los secuestrados de la Noche de los Lápices. También pertenecían al grupo de la Juventud Guevarista. Ninguno de ellos era político, todos tenían una militancia y esa militancia se basaba en la concientización de un cambio en las estructuras sociales de ese momento. Ese cambio lo planteaban desde la faz pacífica. En ningún momento estos jóvenes
que no superaban los 17 años, plantearon un enfrentamiento armado. Posteriormente podemos hablar que, sin lugar a dudas, en este proceso nefasto hubo enfrentamientos con grupos armados, pero ya tenemos que hablar de los montoneros, del ERP y de otras agrupaciones, pero no precisamente de estos chicos que fueron secuestrados y matados, 6 de ellos, por este grupo gubernamental que no queremos que nunca más puedan tener acceso al poder. Bien, estos chicos, como decía, tenían una militancia política y el cambio de estructuras la planteaban también a través de la educación y de la cultura, porque una de las facetas de este grupo era concurrir a las villas y no solo enseñar a leer y escribir, sino también iniciar a la gente en la cuestión política. ¿Qué es la cuestión política? La cuestión política no es una mala palabra, es realmente la ciencia del poder, la ciencia de gobernar, y para ello hay que educarse, hay que tener práctica en la política. Y estos jóvenes, esa era su ambición, quizás demasiado idealistas. Bueno, eso el tiempo lo dirá. Fueron muy cuestionados y aún hoy son grupos que mucha gente dice, bueno, algo habrán hecho, por eso tuvieron que afrontar lo que afrontaron. Desde el momento que una sociedad debe madurar, tiene que sacarse de la conciencia ese pensamiento, y a partir de este homenaje que se le hacen a estos 10 chicos, 6 de ellos desaparecidos, debemos madurar como sociedad, debemos respetar la vida, debemos respetar las libertades y los derechos. Ningún cambio se puede hacer a través de la violencia y de la desaparición de los seres humanos, porque haciendo desaparecer a los jóvenes no hacemos desaparecer sus ideas, todo lo contrario. Por lo tanto, si no coincidimos, no es a través de la violencia que vamos a hacer los cambios, sino a través del diálogo y de la conversación. Bien, yo considero que mucho más no hay para decir, sino que hay que recordar a estos chicos como aquellos que intentaron hacer un cambio social y que hoy, gracias a ellos, podemos replantearnos muchas de las cuestiones que aún quedan como resabios de ese periodo nefasto que fue el proceso militar y el corte de las instituciones democráticas. Hay diversas posturas, inclusive posturas encontradas con respecto a los mismos, por parte de los mismos sobrevivientes. Pablo Díaz establece justamente en su declaración en el juicio a la Junta Militar que el boleto estudiantil que se había logrado en el gobierno democrático de Isabel Martínez en septiembre del 75 había sido uno de los motivos por los cuales persiguieron a ese grupo de 10 jóvenes. Ante ello, Emil C. Moller hace una especie de ampliación explicando que como que el boleto estudiantil fue el motivo último, ya que existía en la Argentina lo que podemos decir un tipo de KGB, que era una organización clandestina de policía clandestina que hacía investigación de los posibles líderes políticos en cualquier ámbito de la sociedad argentina de ese momento. ¿Para qué? Para eliminarlos, para impedir que estos líderes pudieran concientizar sobre esos cambios sociales a los que ellos apuntaban. ¿Qué eran cuáles cambios sociales? Una sociedad más igualitaria, una sociedad donde se respetara
que no existiera desigualdad, en una palabra, que la pobreza pudiera ser eliminada y la cultura llegara a todos los ámbitos de esa sociedad. Esa era la ilusión y la ambición de este grupo de jóvenes. Entonces, Emil Seemoller hace una ampliación de la cuestión. ¿Cuál era el objetivo de esta junta militar? Destruir todo líder. Y saben que los líderes jóvenes tienen muchísima llegada, y sobre todo cuando son cultos. Nuestra juventud de ese momento realmente se cultivaba, realmente leía y realmente investigaba. El fin de la película, que hay que agradecer también, porque realmente es una especie, en el momento en que fue realizada, fue una apertura al diálogo, una apertura a la revisión. Pero sin lugar a duda fue una película, igual que los libros de ese momento, que no ahondaban sobre el tema, planteaban a estos jóvenes como apolíticos. Y estos jóvenes en ningún momento eran apolíticos. Ellos militaron en todo momento. Militaron en la UES, en los centros de estudiantes, en la Juventud Guevarista. Ellos iban a las villas y concientizaban. Por supuesto, la UES era una rama del peronismo revolucionario de ese momento. O sea que eso era lo malo que la película no mostraba la militancia, pero es entendible por el momento en que se planteó. Hoy quizás se pudiera ser muchísimo más profundo. Que los centros de estudiantes es una de las formas de manifestar y conseguir todo tipo de necesidades, pero lógicamente para formar parte de los centros de estudiantes es necesario tener objetivos claros. Los reclamos no se deben de hacer así porque sí, sino tienen que ser reclamos conscientes y reclamos que apunten a la búsqueda del bienestar general, no particular, no de intereses particulares, sino buscar un interés general. O sea, hay que hacerlo con conciencia. Los centros de estudiantes no hay que tenerle miedo. Lo que hay que tener es una enseñanza de cuáles deben de ser los objetivos. Yo la viví con miedo. En ese momento yo estaba estudiando precisamente la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Mar del Plata. Pude hacer nada más que un año, 2 años en uno, porque en ese momento para mí era fundamental la carrera. La cerraron, me cerraron la carrera, me la llevaron a Buenos Aires, a la Universidad Católica, que por lo tanto no había tampoco libertad de pensamiento y era imposible de acceso porque era paga, por lo tanto me truncó mi carrera. Las materias me fueron reconocidas en la universidad también pública, pero en la carrera de Derecho, que no era la carrera a la que yo apuntaba, pero a la cual me alisté, valga decirlo, por el hecho de que no me quedaba otro camino. Y bueno, a través del tiempo pude terminar mi carrera de Ciencias Políticas precisamente en los gobiernos democráticos cuando la volvieron a reabrir. Pero yo lo viví con mucho miedo, tuve episodios en la carrera de Ciencias Políticas muy feos, donde entraban con ametralladoras, donde te apuntaban. Por supuesto te reunían en el aula magna y ahí te aleccionaban. Realmente fue una etapa de miedo, sinceramente de mucho miedo, cosa que ya después la carrera de Derecho inclusive la hice desde mi casa, no cursaba, la rendía libre por el temor a estar en la universidad. ¿Quieres sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van